Hola gente de este canal, si están viendo este video ahora es porque lo dejé en estreno y bueno, como sé también es que estaré en activo algunos días y es por eso que sí dejar algunos vídeos para estrenos y que serán los únicos vídeos que deje hasta que vuelva a regresar y los vídeos tengan mucho apoyo para así motivarme y subir más rápido los vídeos y los capítulos, así que solo quiero darle las gracias y espero volvernos a ver pronto. Con un cordial saludo, su Secret Fanfic, y hasta la próxima. Sin más, empecemos con este fanfic. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, arco 1, Victoria y Santa. Hace 3 años, antes de la invocación de Ludeus a la academia, el lago Ratorian, que se encuentra en la frontera entre Tristain y Galia, es uno de los lugares más bellos de Alqueginia. Se extiende hasta 600 kilómetros cuadrados y su ancho podía compararse con la distancia entre la capital de Tristain y la Academia de Magia. El lago se encuentra en un terreno relativamente alto, y es tan bello como si fuese una pintura. El exuberante verde de los bosques tejido con el agua clara del lago es una obra maestra, al parecer hecha por algún dios. De cualquier manera, el lago no era propiedad de los humanos. Era un lugar poblado por los espíritus del agua, que eran los habitantes originales de Alqueginia. Era el paraíso de los espíritus del agua, quienes tenían una historia más larga que la de los humanos. Los espíritus del agua habían hecho un castillo y una ciudad en el fondo del lago y desarrollaron su propia cultura y reino. Se decía que aquellos que los veían, no importa cuán malvados fuesen, darían vuelta a una nueva página en su vida. Estos espíritus del agua eran también llamados los espíritus del juramento, y se decía que los juramentos hechos por ellos nunca se rompían. Se decía que, los espíritus del agua, que sobrepasaban la belleza de los tejidos colores del bosque, el cielo y el lago, rara vez aparecían frente a los humanos. Decenas de años atrás, habían aparecido una vez para renovar su juramento con la familia real de Tristain, pero desde entonces, no habían vuelto a aparecer desde las profundidades del lago. Razón por la cual, incluso si se decía que sus juramentos nunca se rompían, era una extremadamente difícil tarea de probar. La primera vez que Henrietta y Wallace se conocieron fue en ese lago Ratorian. Fue hace 3 años atrás, celebrando el cumpleaños de la reina Marianne. El reino de Tristain había invitado a personas de cada nación y celebraron una gran fiesta en el jardín frente al lago Ratorian. Los nobles y las familias reales invitadas de toda Alqueginia, el reino de Albion, el reino de Galia y el imperio de Germania, se habían reunido todos, socializando a sus anchas. Fuegos artificiales mágicos fueron lanzados y bajo una gran tienda de campaña, un bufete fue celebrado durante toda la noche con los más finos alimentos de todo el mundo y el mejor vino. En la noche del final de la primera semana, cuando las celebraciones iban por la mitad, la chica de 16 años, Henrietta, dejó su tienda y se encaminó a la orilla del lago sin guardias ni asistentes. Ella estaba cansada de las celebraciones, que parecían extenderse sucesivamente. Los días habían sido embalados con eventos, tales como fiestas, bailes, recitales de poesía. Ella ya estaba harta de los saludos y halagos. Ella quería estar sola y tomar un poco de aire fresco. Ella había pasado a través del área donde estaban las tiendas y los edificios a pie, escondiéndose bajo una gran capucha, y se encaminó a la tranquila orilla. La luna brillaba, creando una atmósfera ilusoria. Cautivada por la vista, Henrietta simplemente se quedó mirando el lago, que reflejaba la deslumbrante luna brillosa. Parecía que solo ser cautivada por la vista no era suficiente para ella. Henrietta miró alrededor suyo. Después de verificar que no había nadie a su alrededor, ella valientemente se quitó su vestido. Con una traviesa sonrisa derivándose en su preciosa cara, ella lentamente entró al lago. Con una traviesa sonrisa derivándose en su preciosa cara, ella lentamente entró al lago. El agua fría envolvió su cuerpo. Era el inicio del verano, así que el frío del agua se sintió placentero en la cálida noche. Ella sería regañada si la encontraran en semejante lugar, pero ella había aguantado la celebración por mucho tiempo. «Seré perdonada por algo como esto», Henrietta susurraba mientras empezaba a nadar. Después de nadar por un rato, ella de repente sintió a alguien en la orilla. La cara de Henrietta se tornó roja y escondió su cuerpo con sus manos. «¿Quién anda ahí?», Henrietta habló. La figura no respondió. ¿Quién podría ser? Ese molesto chaperón de Laporte, su amiga que era un año más joven que ella, Louise Françoise. De cualquier manera, ella se había escabullido fuera de la tienda sin que ninguno de ellos lo notara. Poniéndose incómoda, ella demandaba la identidad de la persona. «Insolente, ¿quién eres?», Henrietta habló fuertemente, su voz en pánico alcanzó a la orilla. «No soy nadie sospechoso».
Solo salí a dar un paseo. ¿Por qué estás aquí afuera nadando a esta hora? ¿Habló alguien? Henrietta estaba ofendida por su manera de hablarle, incluso pensó que él la había visto nadar todo este tiempo. Pregunté por tu nombre. No es verdad, aunque no lo parezca, soy la princesa de un cierto país. Antes de que las cosas se pongan feas, di tu nombre y vete. Henrietta habló. Escuchando esto, la figura se sorprendió. ¿Una princesa? ¿Podría ser Henrietta? ¿Alguien había hablado? Henrietta se sorprendió por la ausencia de la palabra princesa. Solo había 5 personas reunidas en el lago que podían llamarla de tal manera. Sería una increíble insolencia si él no fuera una de esas 5 personas. ¿Quién eres? Henrietta puso a un lado su rol de princesa y le preguntó a la figura con la voz de una chica asustada. La figura se rió. El hecho de que se riera hizo que Henrietta se ruborizara. Soy yo, Walsh. Wallace de Albion, tu primo. Wallace habló. Kof le quiere quitar el título a Alec. Kof Wallace, ¿quieres decir el príncipe Wallace? Henrietta dejó salir esa breve oración. El príncipe Wallace, el príncipe heredero de Albion. Ellos nunca se habían visto antes, pero por supuesto que ella sabía su nombre. El hijo mayor del hermano de su difunto padre. Ella se ruborizó incluso más. Acabo de llegar, pensé que podría darle un vistazo al famoso lago Ratorian. Perdóname por asustarte. Walsh habló. Cielos, no puedo creerte. Henrietta habló con un puchero, con su ropa puesta, se volteó hacia Wallace. Ya puedes darte vuelta. Susurró Henrietta. Wallace se había dado la vuelta mientras Henrietta se estaba cambiando. En el instante en que se dio la vuelta hacia ella, algo corrió a través de la columna vertebral de Henrietta por primera vez en su vida. Su cuerpo, frío por el agua del lago, se volvió caliente como si el fuego le quemara. Ella tímidamente sonrió a su aspecto galante, pareciera como si Wallace hubiese tenido la misma sensación que Henrietta. Estoy sorprendido, has crecido, Henrietta. Walsh habló. El asombrado príncipe sacó emotivas palabras de su boca. No del todo, Henrietta susurró mirando hacia abajo. Henrietta no podía levantar su cara, no tenía la intención de sorprenderte. Estaba tomando un paseo y escuché salpicaduras. Cuando llegué aquí, me di cuenta de que había alguien nadando. Perdóname, no podía hacer nada más que mirar. Walsh habló. ¿Por qué estabas mirando? Henrietta habló. ¿No era que los espíritus del agua que viven en este lago son atraídos por la luz de la luna? Un sabio lo dejó escrito en un libro. Deseaba verlos al menos una vez y comprobarlo. Se dice que la belleza de los espíritus del agua hace que las 2 lunas se pongan en vergüenza. Walsh habló. A lo que Henrietta sonrió. Perdona que fuera yo entonces. Henrietta habló rascándose la mejilla de manera avergonzada, dijo con seriedad Walsh. No del todo, nunca he visto un espíritu de agua antes, pero, Walsh hizo una pausa, pero, la impaciente Henrietta susurró, tú eres muy hermosa, más hermosa que un espíritu del agua. Walsh dijo esas elocuentes palabras, avergonzada. Henrietta escondió su cara. La gente de Albion es muy buena con las bromas, habló Henrietta. No es una broma, sabes que soy un príncipe, nunca he dicho una mentira, ni siquiera una, realmente creo que eres más hermosa, respondió Wallace, en pánico. El pulso de Henrietta se aceleró como si un hechizo se hubiera lanzado sobre ella. El primo enfrente de ella, un príncipe de otro país, de quien solo sabía su nombre. La aburrida fiesta en el jardín de repente se había convertido en una fiesta hermosamente colorida mientras ambos estaban delante del lago Ratorian. Su relación se volvió muy íntima aunque no pasaron mucho tiempo. Ellos entendían los sentimientos del uno al otro con solo verse a los ojos y ellos también entendían que el tiempo que podían pasar juntos era limitado. Cada noche durante la fiesta en el jardín, Walsh y Henrietta se encontraban en el lago. Henrietta escondería su cara con una gran capucha, y Walsh usaría una máscara de fantasma que era usada en el baile de máscaras. La señal de su cita era el sonido de una pequeña piedra que se arrojaba al lago. La persona que llegara primero se revelaría a sí misma desde la espesura de la que se esconde, y después de verificar que no había nadie, ellos usarían una clave. Después de que Wallace dijera, en la noche sopla el viento, Henrietta respondería con un juramento del agua, yo prometo. En un día particular, los dos estaban caminando por el lago tomados de la mano. Llegaste bastante tarde, Henrietta, casi me canso de esperar. Walsh habló. Perdón, la fiesta se extendió. Ya estoy harta de los desvaríos de los borrachos. Madre esperaba la visita de alguna persona, pero este no se presentó, habló Henrietta. Pero, ¿realmente está bien que te escabullas así todas las noches? Walsh susurró. Henrietta se rió ante la preocupada mirada de Wallace.
Está todo bien, estoy usando un señuelo. Henrietta habló, un señuelo, eso es algo bastante serio. Walsh habló, elevando un poco su voz, no es la gran cosa, es una amiga mía, la que viste conmigo en el almuerzo el otro día. Henrietta habló, haciendo referencia a cierta tsundere, ¿te refieres a esa delgada chica con cabello largo? Walsh inclinó la cabeza, la chica que seguiría a Henrietta y estaría con ella, estaba tan cautivado por Henrietta que realmente no podía recordar cómo era. De cualquier manera, vagamente recordó cómo era el color de su cabello, sí, ella se viste como yo, y va a la cama por mí. La manta cubre hasta su cabeza, por lo que incluso si alguien está al lado de la cama, no va a poder ver su cara. Henrietta dio su excusa, pero, ¿su color de pelo es diferente al tuyo? No, si recuerdo correctamente, el suyo es de color rosa mientras que el tuyo es, Walsh habló, Walsh cepilló el pelo de Henrietta con su mano, un precioso color morado, ese sería un señuelo bastante malo, o será uno de esos extraños objetos que el sabio da para cambiar de cuerpo, he inventado una magia especial para teñir el cabello, pero, me siento un poco culpable, no le dije que en realidad iba a encontrarme contigo, ella cree que salí a dar un paseo. Además, ese sabio no se presenta ante nadie a dar regalos, habló Henrietta, Cozco Forsted Santa. Eres muy astuta, dijo Walsh mientras se reía, SHHH, no te rías tan fuerte, no sabemos si alguien está escuchando. Henrietta habló, nadie va a estar aquí a esta hora de la noche excepto por los espíritus del agua y nosotros, al menos quiero verlos una sola vez, me pregunto qué clase de belleza hace que las lunas se pongan tan celosas. Walsh habló, haciendo pucheros con sus labios, ella respondió a su amante con un tono problemático, oh, ya veo, así que en realidad no querías encontrarte conmigo, solo querías ver al espíritu del agua, y tenerme de acompañante. Henrietta habló, Walsh de repente se paró y agarró las mejillas de Henrietta suavemente y con ambas manos y la acercó a sus labios. Henrietta estaba sorprendida, pero pronto cerró sus ojos, sus labios se juntaron, al poco tiempo, Walsh alejó su cara, te amo, Henrietta, Walsh declaró, yo también te amo, Henrietta murmuró, sonrojándose furiosamente. Un matiz de soledad se reflejó en los ojos de Walsh, mientras él estaba fascinado por la idea de su amor, una parte integrada de su mente imaginó también su conclusión. Sus estatus sociales no les permitían estar el uno con el otro, si cualquiera supiera sobre su relación, probablemente ellos ni siquiera estarían permitidos a verse el uno al otro en eventos formales, era parte de ser una princesa y un príncipe. Walsh empezó a hablar, tratando de alegrar el ambiente, jajajajaja, ambos hemos nacido con destinos preocupantes, ¿no es así? Mucho del tiempo que hemos pasado juntos ha sido de noche, y con un disfraz, sería bueno, al menos una vez, si pudiera caminar por este lago contigo y con el sol. Henrietta cerró los ojos y lentamente se acurrucó contra su pecho, entonces haz un juramento. Henrietta habló, un juramento. Walsh respondió, sí, los espíritus del agua que viven aquí son también conocidos como los espíritus del juramento. Se dice que los juramentos hechos ante ellos son inquebrantables, murmuró Henrietta mientras escondía su cara, es una superstición, solo un viejo cuento, como el sabio errante y el dios de la espada pagano. Walsh habló, a pesar de hablar sobre ciertos personajes, este no estaba totalmente enterado sobre ellos, incluso si es una superstición, me la creo, si por creerse me va a conceder un deseo, entonces creeré por siempre, siempre. Henrietta su pestaña y rodó por la mejilla, Walsh lentamente acarició la mejilla de Henrietta, te amo, Henrietta, y porque tú me amas mucho también, no llores de esa manera, el río se va a desbordar con tus lágrimas, la gente reunida aquí se ahogará, ¿sabes? Walsh habló, probablemente no sepas cuánto te amo, cuanto más seria me pongo más me molestas. Henrietta habló, no seas así, Henrietta. Walsh habló, levantando el dobladillo de su falda, Henrietta se abrió paso en el agua, la princesa de Tristane. Henrietta jura ante los espíritus del agua que amará al príncipe Walsh por la eternidad. Tu turno, Walsh. Haz un juramento como yo lo hice. Henrietta habló, a lo que Walsh entró al agua y abrazó a Henrietta. Henrietta se aferró a su hombro. Walsh. Henrietta se sorprendió por esa acción, tus pies se enfriarán, habló Walsh. No me importa, en lugar de eso, hice un juramento que te amaría por siempre, haz un juramento también. Henrietta habló, no le creas amigo, a mi hermana le dijeron eso y ahora estoy lleno de sobrinos. Los juramentos inquebrantables son solo una superstición. Walsh habló, ¿estás diciendo que vas a cambiar de opinión? Henrietta habló. Walsh estuvo en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos, con una expresión gentil, él hizo su juramento, el príncipe de Albion. Walsh, jura ante los espíritus del agua que algún día va a caminar en este lago Ratorian con la princesa Henrietta bajo el sol, tomados de la mano, ya hice el juramento. Walsh habló. Henrietta enterró su cara en el pecho de Walsh y susurró para sí misma.
Entonces, no jurarás amarme. Hablo Henrietta. La superficie del lago brillaba con la luz, entonces después de un rato el lago estaba una vez más envuelto por el silencio y capoteos que se escuchaba a lo lejos, los dos se miraron el uno al otro. ¿Era la luz de la luna, o eran los espíritus del agua aceptando sus juramentos? Ellos no sabían, pero en medio del agua continuaron mirando el bellísimo lago Ratorian. TCH, esto es humillante. Alec estaba con su ropa hecha jirones, su ropa estaba mojada hasta tal punto que el agua corría de su cuerpo, una figura de una mujer estaba frente a él, esta figura en sí no poseía una forma definitiva, La figura guardaba silencio, las palabras no son efectivos en ti, ¿no es así espíritu? Alec hablo, no eres bienvenido, da vuelta demonio inmortal el espíritu del agua hablo, no soy abuela o tío, pero Kayak está en Romalia, y mi espada actual no es lo suficientemente poderosa para abatirte, además supongo que Marianne estará enojada por mi atraso. Hablo Alec, tus relaciones en este mundo no me son relevantes, el espíritu del agua hablo, supongo que rodear el lago sería más tardío, mi retraso solo me dejaría en un campo vacío si rodeo este lago. Cruzar por acá no fue acertado, pero no entiendo tu enemistad a mi persona, Alec hablo, tenemos una persona en común, y esa persona no le agradas, vete o me veré forzada a usar todo el lago, el espíritu del agua hablo, por un momento pensó en usar la reliquia que poseía, ya veo, esta es mi derrota, veo que no solo el dragón de Julio me detesta sin motivo alguno, si es así, dar media vuelta atrás sería lo más sensato. Además puede que Karen esté ahí, sí, mejor la evitó, aún debe guardarme rencor, Alec hablo, este dio media vuelta regresando por el lugar de donde vino, es extraño, este espíritu me ha atacado en cuanto puse un pie aquí, cuando me vio directamente solo sentí su intención, ocultar esta derrota de Osted-sama hasta el fin de mis días. Alec pensó alejándose del lugar, en lo profundo del bosque se escuchaba el tarareo de una extraña persona que se perdió en la noche. Cabe decir que el chapoteo que Henrietta y Walsh escucharon fue debido a las interferencias de Alec y el espíritu de agua. En la actualidad, Ludeus, Orsted da miedo, es un tipo muy majo, me agrada en ciertos aspectos, cuida a mi familia, a mí, a mis niños, de hecho el presidente es el mejor, aunque siga dando miedo, pero eso es por el trauma que me dejó, pero, aunque nunca participe en la campaña de la Place por obvias razones, esto es a lo que me imaginaba si los humanos pelearan contra ese dios demonio. He de decir, me moderaré un poco más con Louise, esta chica es aterradora, no es como si no la manejara, es sencillo dominarla, es como un libro abierto, un tentador libro que hace pensar si me estoy volviendo un monje con voto de castidad. Pero dejando de lado mi líbido. Tengo miedo de Louie, tengo miedo de Louise, por debajo de Dios del Filo y Dios del Norte, Dios Ogro y Badigar y Yatofe, y obviamente el presidente Orsted, pero, esta chica es aterradora. Su bello rostro solo es una máscara, es como ver a la Eris tranquila, la Eris que te cortaría en varias rodajas en un solo segundo. Y del por qué acabó de tener esos pensamientos, es sencillo, porque nada más tras agitar su varita alrededor de 5,000 soldados y una flota de barcos fue borrada de mi vista. Momentos antes, Ludeus gritó. Su grito de batalla se escuchó. Ludeus había tomado con fuerza la palanca del cazacero con una mano con la fuerza suficiente para evitar que fuera arrancada por la armadura MK-3, y con la otra, Ludeus sostenía a Louise la cual había perdido el conocimiento, esta estaba a punto de caer al vacío, y Ludeus lo creía que fuera capaz de atraparla con el avión en movimiento. Con un poco más de fuerza el mago alzó a Louise, este la arrastró hasta su pecho, la cual la chica aún en ese estado se acurrucó sobre el pecho del mago, lentamente la vista de Louise se recuperaba, abriendo lentamente sus ojos ella notaba a Ludeus agitado, ganamos, Louise susurró, sí, ganamos gracias a ti, Louise, así que descansa, Ludeus habló, este le devolvió una sonrisa sincera, el mago ya había encontrado el lugar en donde aterrizar el cazacero, también fue gracias a ti. Louise susurró, no del todo, gracias a Colbert y los demás, incluso allí abajo, logramos esto, pero, ¿qué fue eso? Fue el vacío, Ludeus habló, una leyenda, Louise susurró, leyenda, Ludeus repitió confundido, te lo contaré luego, estoy realmente cansada, Louise habló cerrando los ojos, Ludeus dio un cántico de magia restituyente, aunque no recuperaba las fuerzas, esta estaría menos cansada. Eso es el vacío compañero, la magia, no olvide.
Derflinger habló, es impresionante, pero, que sus manos se manchen con las vidas de otros, Ludeus habló, que esas tres e incluso tú ya no han. Bueno, no es como si ella se haya manchado sus manos ni les ha eliminado, solo destruyó la flota, nadie murió en realidad, hablo Derflinger, ¿en verdad es posible eso? Ludeus habló, es el vacío. Es la magia de, lo olvide, pero es así, no hay magia que compita contra el vacío, hablo Derflinger, eso es aterrador, cuánto carga lo hice con eso ahora, además, ¿cómo es que olvidas algo tan importante? Ludeus habló, pero ante esto, Derflinger no habló, ¿sabes? Derflinger, conocía a algunas personas que considero héroes, aunque yo no me merezca ese título, esta chica es una heroína, salvo a todas estas personas. Pelear por la patria, no tiene sentido para mí, pero su convicción es igual al de ellas, Ludeus habló, una leve sonrisa se formó en sus labios. Estaba descendiendo lo suficientemente lento para evitar dañar más el cazacero. Siesta lentamente salió del bosque, una invasión dio lugar en Tarbes, todos los hogares de Tarbes estaban en llamas, era solamente un milagro el cual los habitantes estuvieran vivos, Siesta había salido de su escondite aún en contra de la negativa de su padre, pero era por una razón que todos entenderían, tras ver a aquella luz, la batalla le había acabado en los aires, pero lo que Siesta sabía era una cosa, la única persona que reconocía al cazacero y sería capaz de volarlo era la persona que ella daba sus esperanzas, todos los aldeanos en Tarbes estaban anonadados por lo habían visto, en especial los más ancianos. Eso, era, habló uno de los hombres más viejos, el dragón del abuelo, habló el padre de Siesta. Tras ese comentario todas las personas ahí presentes quedaron incrédulas, pero lo visto por ellos era más que las palabras, en ese entonces ellos supieron que la persona llamada Sasaki en verdad había dicho la verdad, todos los aldeanos de Tarbes pedirían perdón a la familia de Siesta por ello. Tras la salida de Siesta un fuerte ruido se escuchó, al ir en la dirección del ruido los aldeanos salieron a investigar, ellos habían visto a las caballerías de Tristein en su rescate, así que solo era cuestión de tiempo para que los invasores de Albion se rindieran, a lo lejos un grupo de caballeros femeninos habían notado la presencia de Ludeus descendiendo del avión, la líder del grupo solo indicó su retirada del lugar mientras los aldeanos iban con el mago, tras los pasos de Siesta una persona estaba bajando del avión, se quitó su espada y la dejó al lado del asiento. Al parecer este acomodaba algo en el asiento con delicadeza, los ojos de Siesta se llenaban de lágrimas, para cuando notó a la persona ahí, sobre sus mejillas cayeron, Ludeus se encaminó hacia las personas del pueblo para ayudar a los posibles heridos, Ludeus caminó notando a Siesta la cual de un salto dio un gran abrazo de oso el cual Ludeus aceptó. Yo sabía, sabía que vendrías, a ayudarnos, porque, Ludeus, eres un héroe, Siesta lloró, Ludeus solo acarició la cabeza de la peli negra, oh, sí, este es ese mismo sentimiento. Había sido hace bastante tiempo, la razón del por qué vine sin pensarlo, fue lo mismo con Sara, lo mismo que con Ruigerd y lo mismo con Nanaoshi, pero esta vez me alegro de no haber estado haciendo todo por mi cuenta, Ludeus pensó, su mirada se dirigió al avión a su espalda, el mago pudo notar la mirada de cierta pelirrosa asomándose por la destruida cabina. Ludeus se giró y habló, por el momento, ayudemos a los heridos. Ludeus habló, a lo que Siesta lo soltó. Está bien, hay que celebrar, Siesta habló con júbilo, esto aún no ha terminado. Ludeus habló, en un momento se vio rodeado por los habitantes de Tarbes. A lo lejos una Louise se había despertado no por unos llantos que había escuchado sino por algo más. Mientras Louise descansó mientras Ludeus aterrizaba, el efecto de los sueños de las memorias de Ludeus estaba presente, otro fragmento más apareció, otra vez, ¿dónde estaré esta vez? Louise habló, ante eso la chica caminó, Ludeus no estaba a su vista, si Ludeus no está aquí, será esos sueños donde puedo moverme libremente. Louise susurró para ella misma, el lugar esta vez era diferente a donde alguna vez estuvo, no era en la villa donde vivió el pequeño Ludeus, no era la ciudad fortificada y no había rastro de la mujer bestia que una vez Louise notó. Y no era la universidad mágica donde Ludeus estudió, ni mucho menos aquel castillo de ese gran rey que Louise había visto, pero ante esto Louise escuchaba algo, a lo que ésta siguió el ruido, pero la sorpresa la invadió, pasando por los árboles cubiertos de nieve, Louise llegó a lo que sería un campo. Y más que eso, era la escena de una masacre, pero no hacia una vida humana, una gran horda de bestias como osos, estaban calcinadas, algunos estaban casi haciéndose polvo. La magia de Kirche no le llegaría a los talones a esto, ¿quién pudo? Debió ser
Louise habló, estos sueños cada vez se volvían más extraños para ella, pero tras la conversación que tuvo con Derflinger, Louise entendió que de alguna forma, estas eran las memorias, las vivencias de su familiar, todo lo que ella veía aquí era lo que una vez sucedió en el mundo de Ludeus. Para cuando ella había entendido sobre ello, ella hizo una mueca difícil de describir, había visto cosas que ella ni nadie que ella conociera podría soportar. Pero un enorme estruendo la regresó, Louise miró en dirección del estruendo, una enorme criatura en forma de árbol estaba frente a ella, pero no frente en sí, ella estaba en lo que era el borde de un pequeño acantilado, esa criatura era lo suficientemente gigante como para estar al mismo nivel de donde estaba ella parecía identificar a esa criatura, ella notó como Ludeus había estado feliz de haber atrapado a una criatura similar aunque ella se había enojado por el tiempo que gastó en ello, había hecho una almohada con sus restos, eso no había valido la pérdida de tiempo en los días que tuvieron en su búsqueda de tesoros, un par de días antes de encontrar al cazacero en Tarbes. Espera, Louise susurró, ella notó algo más, entonces ella dio un paso atrás, había cadáveres en las ramas y cuerpos del monstruo, algunos hasta los huesos y otros en estado de descomposición, pero de todos ellos el único en forma de humano, estaba bien, maltratado pero bien, ella había visto a una chica, Louise contempló otra cosa. Ese gigantesco monstruo estaba siendo sometido. Varios hechizos impactaron en él, tantos que la criatura empezó a retroceder, Louise entendió de quién se trataba, y ahí lo notó, parecía como una rata gris peleara contra un enorme elefante, qué buena juego de palabras, de la nada con los constantes ataques la criatura dejó ir a la chica, y el pequeño mago saltó para atraparla, mientras la gigantesca criatura se sumergía en el bosque en su ida ante el mago que le atacó, Louise tras ver el enfrentamiento solo podía admitir que Ludeus era de temer si alguien fuera su enemigo, no importa cuántas veces lo vea en realidad, el Ludeus que está conmigo no se parece en nada a este, Louise habló, a pesar de ese comentario, este mundo de sueños solo mostraba fragmentos dependiendo de extrañas circunstancias, puede que los sentimientos de Ludeus fuera uno de ellos, mientras eso Louise sostenía su varita en su mano, a pesar de que ella no podría hacer nada en este mundo de sueño, lo había sacado en cuando vio contraatacar a aquella criatura al mago, al no ella intentó rodear el área para llegar donde se encontraba Ludeus, pero ante eso, todo se distorsionó, de ahí todo había cambiado, no estaba en ese bosque bañado en nieve, ahora estaba en lo que parecía un bar parecido como al de las hadas encantadoras, otra vez, Louise susurró, gracias, varias voces se escucharon, entre ellas un gran sinnúmero de vítores y alabanzas, Louise se giró, Ludeus estaba siendo agradecido por un grupo de personas, algunos otros desde sus mesas gritaban el nombre Quagmire fuertemente, Ludeus estaba en ese grupo. El cual le daba las gracias. Louise se acercó a Ludeus, pero ante esto todo cambió repentinamente, y Louise despertó de la nada por un sollozo, cuando Louise despertó del sueño lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, estaba en la cabina del cazacero, y Derflinger a un lado de ella, al fin despiertas, que otra vez hurgando en los recuerdos de mi compañero, hablo Derflinger, sigo sin entender nada sobre ello, preferiría no soñar nada de eso, Louise habló, sí, claro, entonces no me llenes de preguntas, Derflinger habló, que se ha hecho Ludeus, Louise habló, o mi compañero, bueno, dijo que ayudaría a los heridos, pero veo que hace sus movimientos más calculado Derflinger habló, Louise se asomó a ver fuera, notó a Ludeus siendo abrazado por Siesta, aunque un leve enojo surgió por esa escena, ella no podría decir nada, sabía de cierta forma algo, su sueño de esta manera se lo dijo directamente, Ludeus salió disparado en contra, Louise notó la mirada de Ludeus hacia ella, pero ella solo la ignoró, maga legendaria. Hablo Derflinger, con burla en sus palabras, ¿qué espada legendaria? Louise contestó igualmente con burla de por medio, si no vas tras él, se lo quedará la chica de pueblo. Y mi compañero no le importa los estatus, hablo Derflinger. No me importa. Louise habló dándole la espalda a la espada, en serio, mi compañero es un gran degustante de mujeres, puede que haya una boda en un par de años, hablo Derflinger, tras eso, Louise saltó de la cabina de inmediato, jajajaja. Puede que a pesar de ser parte de esa leyenda, aún sigue siendo humana, están en esa edad de todas formas. Además, ese viejo dragón va a comenzar a moverse, compañero, protege a esa chica, hablo Derflinger. Mientras susurro eso para él mismo, noto a Louise corriendo hacia donde Ludeus estaba con los aldeanos del pueblo.
La Louise que corría en esa dirección, había dejado de lado todo, olvidó por completo el libro que le dio semejante hechizo, su poder y todo lo que pasó a su alrededor. Si no estoy cerca de este familiar mío, quién sabe dónde se meterá en problemas. Además, él más que nadie me ha ayudado. Incluso puedo usar magia limitada, por ello tengo que evitar que se meta en problemas y darle un golpe si lo sigue haciendo, porque poco a poco, sé más quién eres en realidad. Louise pensó para ella misma, llegando al lado de la gran multitud. Una derrota aplastante fue lo que resultó. Albion había perdido magistralmente en su invasión, la mayoría de sus flotas contando su nave principal fueron deshechas por aquel pequeño sol que apareció en los cielos. Algunos decían que fue obra del dragón que voló ahí, otros que fue un milagro de Dios y otros más que fue gracias a la princesa Henrietta, mientras que la rendición de los soldados invasores duró al menos 2 días. Louise y Ludeus se vieron envueltos en una fiesta de celebración hacia ellos, por salvar a la aldea de su destino, siendo los aldeanos los únicos conocedores de sus salvadores. Cabe decir que en la fiesta hubo un hombre que atentó seriamente en contra de uno de los salvadores por tocar a su hija, por lo que Ludeus se fue del lugar lo más rápido posible. Colbert contrató mano de obra para traer al cazacero. Cuando este lo vio casi estalla en un llanto infantil, como si el juguete favorito de un niño fuera deshecho delante de sus ojos. Tras su llegada a la academia días después de que un desenfrenado Ludeus se fuera, algunas personas bombardearon de preguntas, entre ellos, Hitche y Kirche. Colbert al ver el estado del avión dio sus propias conclusiones. Hitche insistía de que sí participaron en esta batalla, a lo que Ludeus negaba. Kirche solo conocía la magia eléctrica de Ludeus junto a su cumulonimbus, y las balas Petrella, pero no sabía él cómo podría haber hecho una gran diferencia en esa batalla. Según las noticias que llegaron a sus oídos, fue que una luz deshizó a los navíos enemigos sin matarles, por lo que desistió a seguir hablando, y Tabitha era Tabitha. Louise había comprendido el estado de Ludeus. A un inicio ella no comprendió el motivo del por qué el mago decía que no participó en esa batalla. Ella concluyó que era debido a la gran atención que, sabía que Ludeus estaría más alerta con los nobles debido a lo ocurrido. Por alguna razón no deseaba entrelazarse más con la nobleza, pero Louise había prometido evitarlo. Aunque no lo había hecho del todo, ella haría lo mejor por ahora, aunque en el fondo sabía que al menos la princesa ya debía haber sospechado de ambos. Días después de la batalla, para ser exacto un día después del regreso de Ludeus y Louise a la academia, un desfile en conmemoración a la victoria de Tristein, encabezada por la misma princesa Henrietta, montaba un unicornio, una bestia mitológica que solo se deja montar por mujeres puras. La princesa iba a la cabeza, seguida del cardenal Massarino, su consejero, entre todos ellos un grupo de élite, los guardias imperiales, y seguido de ellos el poco aclamado cuerpo de mosqueteros, encabezada por Agnes, viva Henrietta Hay. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Viva Henrietta. ¡Viva Tristein! ¡Viva la santa! Gritaban en las calles. La multitud estaba extremadamente entusiasmada. La princesa Henrietta había liderado las fuerzas de Tristein a las llanuras de Tarbes contra las fuerzas de Albion, quienes habían roto su tratado. La princesa Henrietta, quien había derrotado al enemigo que los superaba en número, fue alabada como una santa y era tan popular como si de la hazaña de un héroe se tratase, como podía serlo, o eso era la fachada que ella pensaba. Después de que terminó el desfile, una coronación estaba esperando a Henrietta, en la que ella iba a asumir el trono. Esto fue propuesto por el cardenal Mazzarino, con lo cual muchos de los nobles de la corte y ministros de gabinete estuvieron de acuerdo. El matrimonio con el príncipe del país vecino, Germania, con Henrietta, fue cancelado. Para su gran decepción, después de todo, no podían darse el lujo de ser inflexibles a un país que derrotó a las fuerzas invasoras de Albion. Por supuesto, la cancelación de Tristein era un país más fuerte que Germania, debido a lo que había demostrado. Germania, quien estaba asustado de la ira de Albion, no podía darse el lujo de prescindir, a pesar de contar con la famosa brigada de espadachines. Aunque estos entre los más altos nobles no eran considerados los mejores debido a cierto individuo que reside en Romalia, Henrietta había ganado la batalla, pero algo más que eso, ganó la libertad por su propio coraje. Las irónicas palabras de cierto espadachín le dieron más convicción, además del fuego que residía en su pecho por su difunto amor.
Entre la gran multitud un par de hombres estaban viendo el final de la coronación, estos dos en las calles entre todos los plebeyos eran nobles, por muy extraño que sonara o se viera, eran el capitán de la nave principal de Albion y su primer oficial. Hey Henry, ¿cuántas princesas han sido coronadas en la historia? Habló su ex primer oficial Horacio. Oh, han sido 3 en la historia, en Gallia y en Triste Inn, siendo esta santa la tercera, su madre debió ser la segunda. Henry habló, a pesar de ser un noble de media clase, tenía mejor conocimiento que la mayoría de los nobles de su estatus. Capitán, habló Horacio, ya no soy capitán, ¿no lo recuerdas? Esa luz borró toda la flota, habló Henry, me impresiona, ninguna baja por ello. Horacio habló, tras aquel ataque de Louise, ninguna persona murió, aunque muchos resultaron con heridas graves tras la caída de las naves. La mirada de Henry era de resignación, mirando a su fiel amigo, este giró su mirada, un soldado el cual le escoltaba estaba anonadado por Henrietta. Hey, ¿cómo están mis hombres? Henry habló, oh, esas personas se encuentran bien, están siendo atendidos pero ellos se verán obligados a trabajar para compensar los gastos. El soldado habló, todos los soldados de Triste Inn fueran enemigos, se rindieron tras desistir un poco tras su caída en las llanuras de Tarbes, aunque fueran enemigos un noble debía ser tratado como un noble, esa era la norma para todos, por ello Henry y sus soldados de invasión fueron tratados como tal. Pero para estos casos un hechizo, que era más parecido a una maldición impuesta, ellos jurarían negarse a participar en contra de Triste Inn nuevamente. Como resultado, si estos rompieran esa norma, perderían su estatus y perderían la capacidad de hablar. Sin cántico no habría hechizo, sin hechizo no habría ninguna distinción hacia ellos, y con el enorme ego y orgullo de estos nobles esto era algo a lo que se atenían. Gracias por la información, Henry habló. El soldado regresó a su posición. ¿Qué harás cuando esta guerra termine? Henry habló. Planeo dejar el ejército, no me importa dejar mi varita, después de ver esa luz. Horacio habló, ¿sabes? Si es por esta santa, creo que hasta yo dejaría mi varita, el mundo es realmente grande. Henry habló, a su lado Horacio asintió a esas palabras. Vamos por una bebida, no soldado. Horacio habló, el soldado con un té seria miró a ambos lados y asintió, eso mientras Henry los veía, pero, esa luz no provino de la santa, ¿acaso esa persona que habló, era él? Dejaré esto de lado, para compensar todo esto, ayudaré a acabar con esta situación. Henry pensó para sí mismo comenzando a ir con Horacio y su escolta a un bar. Mientras tanto, Henrietta aún sentada en su carruaje en el desfile tenía una difícil expresión, era una expresión poco amena. Mazarino lo había notado, parece que no se siente feliz, no la he visto alegre desde que se subió en este carruaje. Mazarino habló, este viajaba junto a Henrietta para completar su coronación. ¿Por qué debo tomar el trono? Mi madre aún está aquí. No, Henrietta habló, ella ni siquiera responde si la llamamos su majestad, ella dijo que no es una reina, simplemente es la esposa del rey y tu madre y definitivamente no aceptará la corona. Después de todo, hace unos años viajaron a Romalia con el fin de tener la bendición del fundador. Habló Mazarino, ¿por qué mi mamá se negó a aceptar? Henrietta susurró, una triste expresión vino a la cara de Mazarino, la reina sigue de luto, ella todavía suspira por tu difunto padre. Mazarino habló, Henrietta suspiró, entonces haré tal como mi madre, el trono puede permanecer vacío. Henrietta habló, no diga tales cosas egoístas, su coronación es algo que su madre ha esperado también. Triste Inn no puede ser un país débil ahora mismo, los nobles y ciudadanos de Triste Inn, así como nuestros países aliados, están esperando a que tome el trono. Mazarino habló, pero Henrietta suspiró de nuevo, estaba viendo el rubí de viento en su dedo anular izquierdo, era el anillo que Louise le había traído a ella, un recuerdo de Wales. La victoria que la había llevado al trono, en un sentido era la victoria de Wales, el anillo le había dado coraje a Henrietta para encarar al enemigo, su sentido, la convicción y sobre todo la ambición que ardía en su corazón, llama que se extinguía así como crece. Si mi madre dejó el trono vacío porque estaba anhelando a mi padre, entonces yo quiero hacer lo mismo, no quiero convertirme en reina. Henrietta habló, pero ella podía escuchar las aclamaciones de la multitud, como si estuviera amonestado. Mazarino susurró en voz baja.
Todos los ciudadanos están esperando por la coronación, el cuerpo de su excelencia ya es algo que no es suyo, continuó, voy a explicar los procedimientos de la coronación, así no cometerá ningún error, Mazarino habló, es solo usar una corona, porque tanto escándalo, Henrietta habló, su mirada se posó hacia los lados de las calles, no diga tales cosas, es un ritual sagrado, es un ritual donde se le es otorgado el poder por los fundadores y se lo declara al mundo, los procedimientos son toda una tradición, con un aire de importancia, Mazarino explicó los procedimientos. Entonces, cuando el ritual esté terminado, su excelencia se acercará a la reina en el altar, expresará el juramento escrito por el fundador y los dioses y su madre le pondrá la corona, entonces todos en Alqueginia, incluyéndome, nos dirigiremos a usted como su majestad. He de decir que espero que esta ceremonia sea más tranquila, con estos eventos ese alborotador no vendría de Romalia hacia aquí, Mazarino había hablado, aunque en su última frase dio una sonrisa muy forzada debido a la amistad que tenía Marianne con cierto espadachín, un juramento, comprometiéndose con algo que no consideraba válido en su corazón, ¿no es eso una blasfemia?, pensó Henrietta, había dejado de lado la mención de Alec, no puedo pensar en mí misma como reina, esa victoria en Tarbes que me llevó al trono no fue bajo mi liderazgo, pero sí por la abundante experiencia e ingenio de los generales y de Mazarino, además de esa ayuda, yo solo estaba liderando, no hice nada más, si Wallace estuviese vivo en este momento, ¿qué me diría a mí, yo, a quien se le ha dado el deber de ascender a la cúspide del poder, mi querido Wallace, la única persona que he amado, antes de eso o incluso después de verdad juré con las palabras que sonaban en mi corazón, fue esa única vez en el lago Ratorian, la gran victoria y la brillantez de la coronación no aligeraban mi corazón, mi ambición que ardió se esfumó, Henrietta tuvo tales pensamientos. Entonces su mirada se dirigió hacia sus manos, Mazarino le había dado algo, ella inexpresivamente se quedó mirando el pergamino en sus manos, era el reporte que le habían entregado a Henrietta el otro día, ahí estaba escrita la interrogación a los prisioneros hecha por un guardia, había algo escrito sobre el Zero Fighter derribando a los dragones, un prisionero que había sido un jinete dragón dijo que voló con gran agilidad y ataques mágicos muy poderosos, derribando a sus aliados uno por uno, pero, tal dragón no podía existir en las fuerzas de Tristain, desconcertado por esto, el guardia había hecho una investigación extra en el asunto, un reporte de la aldea de Tarbes continuó. El dragón era de hecho artefacto mágico llamado las escamas del dragón perteneciente a la aldea de Tarbes, pero parecía que no era un objeto mágico, en lugar de eso parecía una maquinaria desconocida, la persona que estaba controlándolo era el familiar de su amiga, la ballera del como lo supo, dichos fenómenos que aparecieron en la batalla dejaron al descubierto los rumores de cierto mago errante, hubieron ligeras reminiscencias con respecto a la luz que destruyó la flota enemiga, esa luz había aparecido cerca de la máquina voladora, el guardia hizo una buena hipótesis, que la ballera y su familiar fueron la fuente de esa luz, de cualquier manera, el guardia parecía preocupado si debía contactar directamente a los dos, el reporte terminó con una solicitud para instrucciones adicionales con respecto a la investigación, la luz que me trajo la victoria, la intensa luz que se parecía al sol, Henrietta pensó, fuiste tú, Louise y tu familiar, susurró Henrietta en voz baja, deseo pagárselo al menos. Pero espero al menos con esta carga, poder tener su mano por estos instantes, Henrietta pensó, en estos momentos era un manojo de sentimientos, el familiar de Louise, es un errante, debería llevarle con el señor Alec al menos una vez, Henrietta pensó. Antes de suspirar,